Muy bien, vamos a tomar contacto con Gabriel Mariotto para hablar de este presente, ¿no? De este sacudón que tuvo que ver con la salida de Prat Gay del Ministerio de Hacienda. Walter Casamayor te saluda, La Tecla en vivo, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo va? Un placer recibirte y bueno, me imagino que el sacudón, aunque se preveían algunas cuestiones, ya se habían establecido, tiene que ver, y acá va la primera pregunta, ¿tiene que ver con algo establecido? ¿Lo echó Macri o crees que ya Prat Gay había dicho hasta acá llegué? Bueno, yo no tengo información sobre el detalle, pero sí puedo hacer una composición de lugar, una aproximación, una lectura sobre el porqué, los motivos y la oportunidad del cambio de ministro de Economía y lo que esto significa. Sí. Yo creo que, con mi interpretación, es que el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante una política que fue brutal para la economía argentina, para el bolsillo de los más humildes y de los trabajadores, una política en donde no le sale el tiro por la culata, que quiere hacer las cosas bien y le sale mal, sino que tuvo la coherencia de una devaluación que fue siniestra al inicio nomás del gobierno, contradiciendo lo que había sugerido en la campaña, que no iba a devaluar, sino que devaluó. Esa devaluación, por supuesto, afectó el salario real y el bolsillo de los trabajadores. A esa devaluación, Macri, Prat Gay le sumaron una quita de retenciones, no solo las mineras, que no lo pidió nadie, sino sobre todo a los alimentos, al maíz, a la carne, que afectó muchísimo la mesa de los argentinos. Después un tarifazo imposible de considerar en buenos términos, fue un tarifazo brutal, del 1500%, y que después lo dejaron en el 500 como si nos hicieran un favor. Después el pago a los buitres junto con la salida del cepo, pero el pago a los buitres más la toma de una deuda que ahora accede a 85.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares se parecen mucho al efectivo ya de las estaciones de tren por el nivel de usura, 36%. Esas LEVAC que cada 3 meses van a poder reclamar el pago en efectivo de lo invertido, a una tasa de usura fenomenal. Todo eso es Prat Gay, ¿no? Todo eso es lo que el sector del gobierno que lo echa dice que es gradualismo, cuando eso es un shock brutal que hemos recibido todos los ciudadanos de la patria. Creo que la oportunidad, digo, para saber a qué ministro está echando, ¿no? Está echando un ministro que hizo de las políticas económicas un espejo de las políticas de Cavallo, o de Martínez Dios, o de Krieger Bacena, o de Alzogaray cuando estuvo con Frondizi, o de Roca Runciman, o del mismo Roca cuando creó esa Argentina de orden liberal. Está echando un ministro que hizo mucho daño, pero eso para algunos era gradualismo, y pedían un shock, y creo que esperaron pasar bien sin sobresaltos la Navidad, y al otro día lo echaron, para aquellos que suponían que lo que pasamos o lo que padecimos en materia económica es gradualismo, pase a ser un shock que le pegue un golpe durísimo al dólar y que estemos en el umbral de una nueva devaluación. Ellos quieren llevar el dólar a 20 pesos, quizás tendrán una etapa de 18 para después ir llevándolo en el transcurso de los primeros meses del año que viene a 20, y también un aumento de tarifas que ya había sido anunciado por el ministro Aranguren, y una apertura de la economía más grande, una pérdida de puestos de trabajo más grande y un endeudamiento
que va a llegar al 2017 en 150.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Digo, los cambios, leía, bueno, las columnas de Duhovne, marcando, bueno, hablando del Fondo Monetario Internacional como una de las salidas válidas. ¿Se prevé algo mucho más duro todavía, un ajuste mucho más fuerte, o consideras que por ahí, por ser un año eleccionario, van a cuidar las formas en este caso? Mira, yo creo que lo que pasamos con Pratgay fue fuerte, y que lo que viene es peor. Es peor. Pero no porque haya sido bueno lo de Pratgay. No nos olvidemos de esa cantidad de acciones que tuvieron una víctima, que es el pueblo argentino, sí, el pueblo trabajador. Pasamos por momentos durísimos. Pasamos por momentos de situaciones económicas muy complejas, que se van a profundizar sin ningún tipo de sensibilidad. Si bien la política de Pratgay fue funcional a los sectores de poder, los sectores de poder quieren aplicarla sin anestesia y endeudarse cada vez más y abrir más las importaciones y devaluar, y bueno, ganó el sector que todavía es más duro aún que este sector duro. Acá no es una pelea entre blando, duro, sensible contra no sensible. Dentro de la insensibilidad que ya viene profesando el gobierno de Macri con Pratgay como ministro, ganó un sector que discutirá si corresponden algunos derechos adquiridos sostenerlos o barrerlos directamente. ¿Por dónde consideras que Pero ¿sabés qué me preocupa? Sí. Discúlpame, Walter, ¿sabés sí. qué me preocupa? El momento, digamos, la tarea de Carolina Stanley, arreglando o tratando de consensuar con distintos movimientos sociales y el dinero de las obras sociales para tener contenida la CGT y que no se dictara el paro nacional, toda esa cuestión que se suponía que era en función de la gobernabilidad, de que tengamos un diciembre tranquilo como todos los argentinos queremos, tenía un objetivo: llevar adelante este cambio. Claro. O sea, entonces hubo una política muy pensada, muy llevada a cabo con profundidad, muy coordinada, y por eso, bueno, esa preocupación del Ministerio de Desarrollo Social de tener todo controlado, que todos pensamos que era en función de una mirada edificante de la gobernabilidad, como corresponde, pero por eso nosotros planteábamos, sin saber que iba a ocurrir este cambio en este momento, decíamos que la crítica hay que hacerla en el Ministerio de Economía, que lo que tiene que cambiar son las políticas económicas, pero cambiar en la otra dirección, que pegue un volantazo, no que gire hacia donde va a girar, que es el lugar de la insensibilidad. Pero Carolina Stanley estaba trabajando, generando la condición objetiva de tener una Navidad tranquila para después pegar este viraje a un shock que va a ser muy duro para la economía. Esta reacción de la gente de Flores ayer, que obviamente va de la mano de la violencia, de la muerte de este chico, ¿también conlleva esta angustia social que uno ve en las calles, que se transmite en los lugares donde más se necesita? Hay múltiples causas, ¿no? Son múltiples causas las que digamos convergen en esa crítica, las que convergen en el reclamo. Yo creo que sin haber hablado con ninguno de los manifestantes, sino desde la interpretación de un televidente, de un lector, me parece que sí, que además del reclamo sobre el asesinato del nene a la fuerza policial, lo que hay es una tensión producto de
la situación social, ¿no? Sí, eso está claro, ¿no? Ahora, ¿y cómo está el peronismo para afrontar este 2017? ¿Cómo lo ves plantado de acuerdo a bueno, este prisma que se abre y esta situación social que indudablemente necesita respuestas desde otro ángulo, ¿no? Bueno, vos fíjate que con ganancias hubo un sector del peronismo que terminó siendo funcional al gobierno, tal cual lo había sido con el voto a los buitres o tal cual lo había sido con el presupuesto. El pago a los buitres, tal cual lo impuso Griesa, tuvo 20 votos de diputados que ingresaron por el Frente para la Victoria, en las últimas elecciones. Sí, sí. Y después el voto al presupuesto se le sumaron 20 más, comillas, leales, que le permiten endeudarse por 150.000 millones de dólares en el año que viene. Entonces, el peronismo que juega a funcionar al gobierno del PRO radicalismo, no está advirtiendo lo que ocurre. Son funcionales, tienen una vocación de cogobernar, pero realmente en una dirección que a la sociedad argentina y a la patria le va a costar muchísimo. Entonces creo que el peronismo tiene que reconstruirse, pero desde una filosofía, desde una ideología, desde una acción política que vuelva al modelo de la Argentina industrial, que por supuesto lleva tiempo, ¿no? Porque la construcción es lenta, pero la destrucción es mucho más rápido. Claro. Pero creo que hay que interpelar bien a las bases, bases que han votado incluso a Macri, bases que han votado a Sergio Massa, pero con los dirigentes que fueron cómplices del gobierno de Mauricio Macri ni a la esquina. Está claro. Bueno, Gabriel, la verdad que un placer, como siempre, escucharte por acá. Esperemos que, bueno, termine de la mejor manera el año, ¿no? Dentro de todo, con paz social, que es lo que más necesitamos por estos tiempos. Y muchas felicidades para vos y toda la familia, ¿eh? Igualmente, Walter, a vos, a la familia, a los oyentes, a los trabajadores de la radio, a Mario. Es un esfuerzo lo que hacen todas las mañanas y, bueno, pero han cumplido un año con un gran aporte a la construcción de una mirada en pluralidad, en diversidad y sobre todo estar allí donde están los problemas. Así que ha sido un año maravilloso de Cadena de Río con esta oportunidad que nos dan a todos los bonaerenses de ocuparse de un abanico de temas de la agenda de la provincia de Buenos Aires y por supuesto de todo el país. Te agradezco mucho, Gabriel, un fuerte abrazo. Por favor, felicidades y feliz año, dale. Igualmente, muchas gracias. Gabriel Mariotto, su visión sobre este tema, que indudablemente uno va recorriendo los canales, ¿no? Va chusmeando mientras tanto y por algún lado dice le pidieron que se corra, el otro dice que lo echaron. Bueno, la cuestión que hablábamos con Gabriel con respecto a esta situación del Paraguay, el cambio de rumbo o no, y una economía que según él va a ser más dura todavía para el 2017. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.